El primer ejercicio se resuelve inmediatamente si recordamos la expresión que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación del material por delta T, en donde delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Eh, entonces aquí esto se resuelve inmediatamente. En este caso, la cuenta que para el ejercicio 2 tenemos las vías y entre ellas el hule y de nuevo las vías. La pregunta es qué espesor deberá tener el espaciador para que se contraiga lo mismo que se contraen las. Si recordamos entonces que la variación de longitud en todo caso va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación térmica por el delta T en nuestro caso lo tenemos y es 30 grados centígrados. El delta L para las dos, tanto para los dos materiales, tanto para el acero como para el hule, no lo conocemos, pero sabemos que tiene que ser igual. O sea que el delta L del acero tiene que ser igual al delta L del hule. De donde, si escribimos estas expresiones para el acero y para el hule, igualando, nos van a quedar una incógnita que va a ser justamente la longitud inicial del hule. Y con eso estaría terminado el problema. El que sigue es un problema muy real. Por acá tengo una publicación, tengo que parar el video un minuto, que muestra que lo que plantea el problema realmente existe. Esto fue publicado el 26 de diciembre de 2013 en un diario y esto fue lo que pasó en una calle en Morón, eh, justamente porque habían hecho asfalto con a base, digamos, habían pavimentado a base de cemento, no de asfalto, a base de cemento y evidentemente se equivocaron en las juntas de dilatación. Y pasó lo que nuestro problema pide. Nota al pie, siempre ustedes eh, van a tener que hacer un cubrimiento de piso, pilones para montar motores y demás. Aunque no sean los ingenieros civiles, siempre verifiquen que quien haga paños de material, paños de cemento, deje las juntas de dilatación como corresponde y eventualmente ustedes con muy poquito trabajo, conociendo esto elemental, pueden chequear que las juntas de dilatación son las correctas, no es un cálculo tan complicado. Veamos entonces ahora qué es lo que nos pide el problema. El problema nos plantea justamente lo de recién, que este paño de material, eh, bueno, no es un paño de material, es una barra, para el caso es lo mismo, que tiene una grieta aquí en el medio, se pandea hacia arriba. Si el vano que tenemos acá, ¿no?, es de 3,77 metros y el coeficiente de dilatación lineal de la barra es queremos saber cuál es la altura. Bien, esto va a ser obvio si ustedes se dan cuenta de que esto es L0 sobre 2, ¿sí? Y que esto aquí va a ser eh, longitud final, es decir, longitud final, bueno, después lo divido todo por 2, L0, 1 más la dilatación lineal por delta T, todo
dividido por 2 y entonces van a poder escribir que longitud final sobre 2 al cuadrado va a ser igual a longitud inicial sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado. La velocidad con que se va a desplazar entonces aquí la fuente radiactiva va a ser igual a delta L sobre delta T chica, donde delta L no es otra cosa que L0, el coeficiente de dilatación de la barra, que es aluminio, ¿sí? El coeficiente de dilatación del aluminio, por delta T grande sobre delta T chica. Y esta es justamente la razón a la que debe variar la temperatura para que la barra se mueva a esa velocidad. En este caso, para encastrar una arandela, un anillo en una barra, tenemos que tener en cuenta, y ya lo habremos visto, que la validez de esta expresión vale dimensión a dimensión, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto varía el diámetro del orificio del latón, del anillo del latón, tendría que aplicar exactamente esta misma expresión. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que en un momento el diámetro de la barra, ¿sí? Va a ser igual al diámetro inicial de la barra, ¿sí? Por 1 más el coeficiente de dilatación del acero por delta T, y que el diámetro del orificio del latón va a ser igual al diámetro inicial del orificio del latón, esto es del acero, por 1 más el coeficiente de dilatación del latón por delta T. Bueno, en el momento, para las temperaturas que esto es igual, es la respuesta del problema, ¿verdad? Bien, entonces, este ejercicio es inmediato. Entonces, cualquier cosa que diga, hago el ejercicio. Acá vamos a ver justamente lo que acabamos de mencionar, que lo habíamos visto para una superficie, y es que imaginemos que un sólido, ¿sí? Tiene profundidad, ancho, vamos a llamarlo n, y alto, vamos a llamarlo a. Cada uno de estos tres, entonces, si están afectados por la temperatura, van a tener la expresión P sub 0, 1, el coeficiente de dilatación delta T, igual al ancho inicial por 1 más alfa delta T, y esto va a ser igual al alto inicial por 1 más alfa delta T. En definitiva, el volumen va a ser igual a P por N por A, o sea, la profundidad por el ancho por el alto. Y esto no va a ser otra cosa que P sub 0, N0, A sub 0, acá me falta un 6 abajo, A sub 0 por 1 más alfa delta T al cubo. ¿Sí? Bien, si ustedes desarrollan ahora el cubo de este binomio, busquen cubo de un binomio. Si ustedes desarrollan el cubo del binomio y desprecian los términos de orden infinitesimales, de orden superior, o sea, delta T y delta
delta T cuadrado y delta T cubo, si expresan estos términos, verán que les queda que la variación de volumen es igual a esa expresión que está ahí. Bien, sigamos adelante. Pero hagan la cuenta, hagan la cuenta, porque una vez en la vida hay que hacer esa cuenta. Veamos ahora, bueno, este problema es trivial, ni vamos a perder tiempo en hacerlo. En esta, háganlo como práctica. En este problema arrancamos con una varilla con un diámetro D, a una temperatura T. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Este es el anillo. La varilla es esta. Una varilla D a temperatura T. Y tenemos un anillo, llamemos D de la varilla, temperatura de la varilla. Tenemos un anillo que está a la misma temperatura y que tiene un diámetro levemente inferior, el diámetro del anillo. Entonces ahora se calienta el diámetro del anillo, podríamos saber cuánto hay que calentarlo, hasta que el diámetro del anillo a la temperatura del anillo sea que esta temperatura del anillo va a ser mayor que la temperatura de la varilla, sea igual al diámetro de la varilla a la temperatura de la varilla, que son 20 grados centígrados. Entonces calentamos el anillo, ponemos la varilla, ponemos el anillo ahí dentro, y cuando enfríe el anillo ponemos una varilla. Entonces lo hago muy exagerado, ponemos el anillo y cuando el anillo se enfríe se va a apretar la varilla. Ahora queremos sacarlo a esto. Y la pregunta que juega acá, y esto hay que jugarlo con la tabla, es con los coeficientes de dilatación. ¿Sí? Porque si el coeficiente de dilatación del bronce es mayor que el coeficiente de dilatación del aluminio, si fuera así, no lo tengo ahora en mente, si fuera así, lo que tenemos es que cuando varíe la temperatura del bronce, se va a contraer mucho más rápido, que el aluminio, ¿sí? Y esto, piénsenlo